Hoy es un día emocionante para mí porque os vengo a enseñar algunos de mis libros favoritos, de los más bonitos que hay en mi colección sobre Japón. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Way de Sí y aprovechando que estoy unos días en casa de mis padres, quiero enseñaros algunos de los libros que tengo aquí y que yo creo que merecen la pena tenerlos físicamente para luego poder grabar unos clips y que veáis en detalle los libros, porque lo más importante de estos libros es que son bonitos, o sea, son joyas de mi colección, libros que me encantan y bueno, aparte de ser bonitos, el otro punto en común que os decía es que hablan de Japón. Ninguno de ellos es literatura japonesa, ¿vale? Pero digamos que la temática es Japón. Creo que son libros geniales, aparte para recrearse en ellos. Por ejemplo, si estás preparando un viaje a Japón o si tienes especial interés por Japón, has viajado a Japón en el pasado y quieres recordar tu viaje, son esos libros que te trasladan hasta el país, de los que aprendes mucho y que además son muy bonitos. Si llevas algún tiempo por aquí ya sabes que yo viví en Japón 2 años, entonces digamos que Japón y todo lo que rodee ese lugar es una de mis grandes obsesiones, de las cosas que más disfruto pensando, hablando de, leyendo sobre. Entonces, cómo no, tengo un montón de libros sobre esta temática y de hecho, si después de ver este vídeo te ha gustado lo que he enseñado y dices, joder, ojalá más libros de este estilo, tranquilo, tranquila, porque tengo más. Lo que pasa es que en este caso los tengo en Galicia, así que si quieres ver qué libros tengo allí de este estilo, déjamelo en comentarios y os lo enseñaré en otro vídeo. Y sin más dilación, comenzamos. Voy a empezar fuerte por mi libro favorito de estos y en general uno de mis libros favoritos de la vida por, bueno, el componente emocional que tiene para mí, y es El viaje de Agustina Guerrero, que está editado por Lumen. Agustina Guerrero, por si acaso no la conocéis, es una autora e ilustradora argentina fincada en Barcelona desde hace un montón de años. Ella tiene también el seudónimo de La Volátil, de verdad tiene un montón de obras, seguro que habéis visto alguna o la habéis visto por redes y demás. Y lo que recoge en este libro es un viaje que ella hizo a Japón con una de sus mejores amigas, que es Loli, que es señorita Lilo, creo que es, en Instagram, que ella es costurera, incluso, es que diría más artista del hilo, es que no sé, suena un poco cursi, pero es que es una crack, que de hecho he visto por cierto que va a sacar también un libro con Lumen próximamente, estaré muy atenta. Total, que ellas dos se fueron de viaje a Japón y es un poco aquí lo que nos narra. Nos narra tanto el viaje en Japón como también cómo fue la preparación de ambas de este viaje, ¿no? Cómo se organizaron, qué hacía una, qué hacía la otra. Por ejemplo, Agustina es típica viajera como yo, que lleva en un cuaderno todo apuntado, las horas a dónde van a ir, tal, no sé qué, cómo reservaron diferentes tipos de hoteles. Bueno, la verdad que es un libro fantástico y por eso quizás también os decía que está muy guay si vais a ir de viaje a Japón y especialmente si es la primera vez, porque aquí no es una guía de viajes ni muchísimo menos y ni siquiera es su intención, pero que te puedes inspirar mucho en el recorrido que hace porque es bastante completo y comidas que quieres probar, sitios que quieres ver y un poco sus experiencias. Lo dicho, es un libro genial porque bueno, pues vas viendo como el viaje, las sorpresas, lo que les va pasando por allí, lo que esperaban y lo que encuentran, cómo van conociendo a diferentes personas, qué sitios les gustan más, qué sitios les gustan menos, qué compran, qué no compran. Pero es un libro que también tiene un componente emocional, es digamos un viaje emocional y un viaje personal de ambas. Las dos son muy amigas, pero de repente en este viaje también se confiesan ciertas cosas, las que no voy a entrar un poco para dejaros la sorpresa, pero es un libro que rompe bastantes tabúes, es un libro que anima a hablar sobre las cosas que nos pasan y por ejemplo Agustina nada más llegar a Japón, en vez de pues disfrutar del viaje, tiene pues un ataque de ansiedad, una crisis de ansiedad súper grande que le da un montón de insomnio y no puede, digamos, disfrutar y está todo el viaje un poco con la culpabilidad, por ejemplo, de haber dejado en España a su hijo con el padre. Y eso le impide un poco disfrutar del viaje, por ejemplo, ¿no? Entre otros de los muchos temas que toca. Es un viaje, como digo, a dos niveles, donde vamos a conocer a dos mujeres que son muy naturales, que hablan sin tapujos de las cosas que les ocurren, que se apoyan las unas a las otras al tiempo que están disfrutando de un viaje en otra cultura y con esa sensación que a mí me gusta tanto de cuando estoy en Japón de viaje o cuando viví allí, de que estás, o sea, es un arma de doble filo, ¿vale? Pero que estás en otro mundo, estás súper lejos de todos, nada te puede estar, estás en otro horario, todo es diferente y eso es genial porque de repente tu cabeza desconecta de muchas cosas, pero bueno,
también tiene una parte negativa de cuando quieres estar cerca de los tuyos, pues es imposible. Aparte, gráficamente también es un libro muy muy bonito, está todo dibujado solo con negro, rojo, rosa y el propio blanco de las páginas y no necesita más para transmitir absolutamente todo lo que hace falta. Es un libro con el que te ríes, con el que empatizas, con el que lloras, es que de verdad que lo tiene todo, es una pasada. Yo tengo este libro desde que salió, lo he podido leer 4 o 5 veces porque me encanta, cuando estoy aburrida vuelvo a él, es que me parece ideal. Además lo tengo firmado, que nos comimos novio San y yo una cola de casi 3 horas en la FNAC de Madrid, que era lentísimo porque era todavía cuando estábamos saliendo de la pandemia y había que dejar un montón de distancia, las mascarillas, todos los protocolos eran lentísimos y bueno, pero mereció la pena porque pudimos hablar un rato con Agustina y además nos llevamos el libro firmado. El siguiente libro del que quiero hablaros es otra belleza absoluta, por supuesto, si no, no estaría en este vídeo, y se llama Comercios de Tokio y está editado por Tomodomo y es del artista Mateusz Urbanowicz. Perdón, lo estaréis viendo escrito por pantalla. Y básicamente lo que es en este libro es un recorrido por diferentes comercios de Tokio, tal que dice por tiendas, pero tradicionales. El autor, que ha pasado mucho tiempo en Japón, va por diferentes barrios y refleja aquí, ¿no?, mediante sus dibujos que estaréis viendo en pantalla, diferentes comercios y establecimientos de Tokio y nos dice pues dónde están, o sea, cuál es la dirección exacta, a qué se dedican, un poco de la historia de cada uno de ellos, pues cuándo se inauguró, de qué estilo es ese lugar, y es muy bonito y nostálgico de ver al mismo tiempo porque algunos de estos comercios ya no existen, van cerrando con el paso de los años, porque bueno, pues Japón y más Tokio, al ser la capital, como todos los lugares del mundo, pues cada vez es más moderna, es más de cadenas, todo es igual al resto del mundo. Este tipo de comercios más únicos, que sí que están más presentes en otros lugares de Japón todavía, en Tokio pues tienden a desaparecer. ¿Qué pasa? Que bueno, Tokio es gigante y hay muchos barrios todavía muy auténticos, podríamos decir, que mantienen la esencia única de Japón. Algo que me gusta mucho es que en una de las páginas siempre viene como una ilustración a toda página del comercio y en la de al lado, que es donde nos da toda la información, también se van destacando 4 o 5 pequeños detalles de la ilustración y nos habla de las curiosidades de ese lugar, lo que lo hace aún más especial. Pues oye, mira, es que este tipo de tejado, no sé cuántos, mira, esta era una mascota de no sé qué, este cartel tiene esta particularidad concreta. Aprendes muchas curiosidades de la arquitectura japonesa y también de los propios comercios y de la propia sociedad japonesa, por ejemplo, cómo ellos utilizan el espacio, se utiliza todo, está todo muy bien pensado, los espacios entre los edificios para los terremotos, de verdad, muchísimas curiosidades. También es muy bonito y te traslada mucho a Japón esta idea de que esté completamente bilingüe el libro, está en japonés y en español. Entonces, bueno, pues no lo sé, como que yo lo siento muy cuidado, es un detalle que me ha gustado mucho que se haya mantenido, y lo dicho es que tiene todo tipo de fachadas y de comercios, por ejemplo, sastrerías, librerías, tiendas de tempura, sushis, peluquerías, barberías. Es un libro súper especial porque a pesar de estar hablando de edificios y de comercios, tiene un punto humano que trasciende a todo, que no son un poco las historias de las personas que regentaban o regentan estos comercios. Es un libro súper bonito. Ahora han sacado otro que es Tokio de noche y ese lo tengo en Galicia, así que os lo puedo enseñar en la segunda parte si queréis. Otro libro que es súper especial es este, Otro Japón, que está escrito y ilustrado por Jorge Arranz, que es un ilustrador español, y está editado por Norma. Y en este libro una de sus particularidades es que se alternan diferentes estilos artísticos. Tenemos bocetos que el autor tomó directamente en Japón, luego tenemos acuarelas, hay otras cosas hechas solo con lápiz. Entonces es casi como tener en las manos un cuaderno de arte. Y algo que es súper especial de este libro y lo que lo hace doblemente precioso es la historia que nos cuenta, que es la historia del propio Jorge Arranz con Japón. Él estuvo allí una temporada a finales de los 70 y luego ha regresado en varias ocasiones. Entonces vamos a tener viajes separados con 40 años de diferencia que nos van a permitir ver los mismos lugares, cómo han cambiado
cambiado, y también cómo ha cambiado el propio protagonista de la historia, ¿no? Cuando es un joven universitario a cuando ya es una persona mayor, madura, con una vida a sus espaldas, y las reflexiones que sacan son completamente diferentes. Esa primera vez que él va a Japón, aparte de todas las sorpresas y ese mundo que debía ser Japón en los 70 comparado con España, conoce a una chica, tiene una relación muy bonita, ella también viene a España y demás, pero bueno, luego la vida y cómo se van a reencontrar 40 años después cuando Jorge va a Japón acompañado también de su mujer. Es un libro que hablarnos de muchas cosas de las relaciones humanas, de cómo nos relacionamos con el entorno, con los sitios que visitamos. Es muy interesante porque bueno, Jorge se le ve una persona reflexiva, calmada, que le gusta disfrutar del silencio, y entonces ver cómo se encuentra con Japón es genial, porque me recuerda lo diferente que pueden ser las experiencias que tenemos ante la misma lugar, por ejemplo, las personas según seamos. Además, este es un libro que si te gusta el arte, la arquitectura y demás, te va a gustar mucho, aparte de por lo bonito que es y por el arte de Jorge Arranz, por el propio recorrido que hacen por Tokio, porque visitan un montón de museos súper interesantes, muchos de ellos no tan conocidos, entonces te puedes ir haciendo un listado para visitarlos. Además, también en los años 70 viajan a diferentes lugares que están bastante fuera de las rutas turísticas, zonas de los Alpes japoneses de las que yo no había oído hablar nunca. Entonces, si ya era raro y si ya es sorprendente ver Tokio en los 70, imaginaros ver el Japón profundo en los 70, cómo debía ser. Y me encanta como la imagen que han seleccionado en la portada, porque creo que refleja mucho la esencia de este libro, que es, bueno, pues él, ¿no?, con todo lo que tiene en la cabeza, en lo que piensa que es Japón, y la persona japonesa, como tiene esa mente zen, esa mente vacía, pero un vacío bien, ¿no? ¿Me entendéis? ¿No? Incluso el círculo no es perfecto, pero es precioso. Mira, es un libro que habla sin hacerlo de forma directa y que tú sientes que estés frente a una clase de filosofía o de cultura japonesa. Está plagado de detalles que te ayudan a comprender y de aprender mucho sobre Japón, sus gentes, su historia y sus tradiciones. Un libro fantástico y que os recomiendo muchísimo. El siguiente libro que quiero enseñaros es este pedazo de tocho que seguro que habéis visto, porque es típico libro que siempre está en todas partes, en las secciones de arte, en los libros para regalar, porque la verdad que creo que no es nada caro para lo bueno y lo interesante que es. Y bueno, es un libro que está centrado en el artista Hiroshige y en concreto en su serie de estampas que son las 100 famosas vistas de Edo. Edo era el antiguo nombre de Tokio, el nombre de Tokio hasta 1868. Y bueno, aquí se nos hace una compilación un poco de estas 100 estampas que fueron un poco, entre otras muchas, las que marcaron cómo se concibe Japón en Occidente. Esto no ha cambiado desde el siglo XIX, muchas de las ideas que se nos trasladaron entonces siguen súper marcadas en la concepción que tenemos de Japón, incluso una vez has ido hasta allí. Y esto se hace, bueno, pues era al final una colección de estampas que se hizo precisamente para que se conociera Japón fuera de Japón, ¿no? Como quien llevaba, pues antes nos hacían fotos, ¿no? Después te llevas las estampas y demás. Y este tipo de estampas, este tipo de arte fue el que luego influyó tantísimo en Occidente durante las vanguardias, después a autores tan importantes como Manet, Monet, Van Gogh, Sorolla en España, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta gente que se obsesionó, ¿no?, por esa ola de japonismo que llegó, y son bueno, estampas muchas realmente conocidas. Y luego esta edición, que es de Tashkent, por cierto, por si no lo he dicho, es trilingüe, lo cual por eso también es tan gorda, y vienen los mismos textos en inglés, en español y en italiano. Y bueno, nos viene por un lado una pequeña introducción bastante interesante para hablarnos del contexto histórico de estas obras, de dónde surgen, qué estaba pasando en Japón en aquel momento, un poco pues para entenderlas realmente. Luego nos vienen las 100 estampas de Edo, que van alternándose con explicación de cada una de ellas, desde qué lugar están escritos, qué está hoy en día, qué está mostrando exactamente, por qué es importante, por qué se decidió en concreto mostrar esa vista. Luego al final viene también una bibliografía bastante interesante, una cronología de la historia de Japón y bueno, algunos apuntes editoriales que siempre es interesante. Evidentemente este libro ya es otra cosa, este libro es un libro de no ficción, es un ensayo, es un libro sobre historia del arte, sobre arte japonés, pero si te gusta el tema, desde luego es un imprescindible en tus estanterías. Luego os quiero enseñar este libro, que es uno de los últimos que ha llegado a mis estanterías y que me tiene fascinada.
Se llama El arte de Tokio Gensho, visiones de un Japón ilusorio. Y la idea del libro nos la explica aquí y dice: ¿qué pasaría si las multitudes desaparecieran de las calles de Tokio y la naturaleza se adueñara de la ciudad? Pues básicamente lo que hace este libro, que tiene ilustraciones que muestran la ciudad de Tokio, especialmente sus barrios así como más arquitectónicos, que estamos más acostumbrados a ver, llenos de gente, bulliciosos y de vida, pues les da una vuelta, ¿no? Y nos muestran cómo serían en este futuro fantástico de alguna manera, ¿no? Entonces, que es un estilo cercano al green punk, donde la naturaleza ha tomado por completo la ciudad. A mí me fascina. Por suerte conozco muy bien Tokio, entonces puedo reconocer cada uno de esos lugares y me hace sentir como si estuviera allí y imaginar, ¿no?, el impacto que sería verlos así. En ese sentido, no sé si habéis visto la serie que está en Netflix de Alice in Borderland, y ahí, que es una especie como de distopía, también tiene un punto que se me parecía a veces, ¿no?, porque al final ves un Tokio distópico diferente, donde ha pasado algo y la gente ha desaparecido y qué pasa entonces. Entonces, bueno, me recordó, sin tener tampoco tanto que ver, un poco a eso. Y además, al final del libro vienen una serie bueno, vienen 50 preguntas y respuestas al autor acerca de este libro, y que nos ayuda un poco más a contextualizar la obra. Es cierto que este libro hay nada de texto, solo esas preguntas, es una cosa mucho más visual para perderse en ella, para pasar tiempo. Es como una especie, no sé, de Buscando a Wally pero sin Wally, y la verdad que me encanta, me parece un libro súper especial. Y quiero hablaros de un último libro que no tengo aquí, pero tampoco lo tengo en Galicia, es que lo he prestado y no sé cuándo va a volver, así que os lo pongo aquí y estaréis viendo pues fotos por pantalla. Y os estoy hablando de La joven y el mar, de Catherine Meurice, o bueno, algo así. Ella es una ilustradora francesa y esta es una novela gráfica que está editada por Impedimenta y es una auténtica belleza. Es además así bastante grande y está a todo color. Es una joya para los sentidos, tiene algunas de las ilustraciones más bonitas que yo he visto. Este libro surge de la propia experiencia de la autora, que va a una residencia de artistas en Kioto, dentro así de un programa. Ella lo que busca un poco es reencontrarse a sí misma después de una serie de cosas que han sucedido en su vida, y también un poco explorar nuevos caminos para su producción artística. Y entonces, bueno, esto lo va a intentar hacer sumergiéndose de lleno en la cultura japonesa y en la naturaleza, porque bueno, he dicho que es una residencia de artistas en Kioto, pero no en la ciudad de Kioto, sino en la prefectura de Kioto, en una zona bastante rural. Y la verdad que es muy curioso porque al final se nos cuenta, en un principio parece una cosa como muy aterrizada en la realidad, ¿no?, donde ella va a hacer como una especie de diario de su estancia, pero pronto te das cuenta que nos lo va a contar como en forma de una especie de fábula, donde aparecen personajes habituales del folclore japonés, como pueden ser los tanuki, por ejemplo, que son unos personajes así que se ríen mucho, muy jocosos, que intentan timar, te ayudan, no es difícil de entenderlos. Entonces, bueno, los animales hablan, la naturaleza tiene una fuerza diferente y un impacto en las personas, y en el fondo ella se siente allí como si estuviera en otro mundo. Entonces, para mí a veces tenía toques como si estuviéramos ante Alicia en el País de las Maravillas, casi como un retelling. No es nada de eso exactamente, pero esa idea de alguien que lo metes en otro mundo y de repente los animales hablan y no te entiendes con la gente, ¿no? Y explora un poco cómo moverse en un entorno tan diferente. Ella entra en la cultura japonesa, es algo que a mí me chocó un poco esto, como estaba contado, como un elefante en una cacharrería, como si no hubieran leído nada de cultura japonesa, y llegar allí como que todos se van a comportar como si estuvieras en Francia, y no sé, como era como muy extraño. Para mí un poco violento, a veces me daba como vergüenza ajena a las cosas que ella estaba haciendo, pero bueno, poco a poco sí que vemos cómo va dejando que Japón también entre en ella, va respetando y va buscando formas de comunicarse y de hacer pasar por allí pues una estancia buena y sostenible para ambas partes, digamos. A lo largo de las páginas vamos a ir viendo cómo su estancia allí va, cómo va a ir conociendo diferentes personajes que van a ser recurrentes en toda la trama, y de hecho los personajes secundarios fueron los que a mí más me gustan y son los que van a ahondar en un poco al final lo que va a ser el tema principal de la obra, que es un poco el sobreponerse a las cosas, el impacto de la naturaleza en nuestras vidas. También va a hablar de la soledad y de las diferentes formas de estar en el mundo, donde no solo hay un camino correcto, sino lo importante es un poco vivir y dejar vivir al resto, respetando y no juzgando todo lo que es diferente, ¿no?, podríamos decir, al tiempo que bueno, también ella, la protagonista, va recorriendo un poco su camino del artista hasta encontrar su lugar, un poco dejándose influir y conectando cada vez más con
Japón y con su arte y con su cultura. De hecho, es curioso porque de una forma bastante sutil, pero se va viendo las propias ilustraciones, según va avanzando la novela, se van volviendo más japonesas en el sentido de características japonesas de la pintura clásica, por ejemplo, de las estampas o de los ukiyo-e. Entonces, bueno, la verdad que el resultado es fantástico, es de una belleza asombrosa esta novela, pero tengo que decir que es un libro súper bonito y por eso lo pongo aquí, pero a mí no me encantó la historia, no terminé de conectar con ella, como os decía, a pesar de que los personajes secundarios sí que me gustaron mucho. Y sí que hace, según avanza la novela y ya cogiendo fuerza, coge sucesos históricos de verdad, personajes que ocurrieron, historias, y los va mezclando con la ficción, ¿no? Para contarnos esta especie de fábula que os decía al principio. Bueno, pues la historia principal no terminó de cuajarme. Sí me gustó, por el contrario, que tiene diferentes capas de profundidad y eso me gusta mucho, tiene historias bastante simbólicas, personajes que funcionan y representan ciertas cosas, y luego que si conoces Japón y si hablas japonés hay algunos guiños que están muy bien hechos, que te permiten llegar a capas, no sé, como más profundas de la historia y disfrutar de todos los detalles de esta novela gráfica. Si no tienes eso, no hay ningún problema porque puedes leer la historia y disfrutarla absolutamente. Pero bueno, sí que decir que esos easter eggs japoneses que vas descubriendo, pues bueno, pues me hizo ilusión y sí que me hacían que me gustara más la lectura. Entonces, bueno, sí que siento que yo tuve una sensación un poco agridulce con este libro porque era una cosa preciosa y que me encantaba, pero la historia no me encantó. La protagonista no me gustó, le explotaba muchísimo lo de el choque cultural, y es algo que cuando a todos nos pasa y todos nos podemos equivocar cuando vamos a otra cultura y demás, pero yo sentía como que esta persona como que quería imponer sus cosas y su forma de ser, y a mí eso me echaba mucho para atrás y era como, pero por favor, eres tú quien está yendo a conocer a estas personas, a meterse a su vida en su ambiente. No lo sé, pregunta, ve con mente abierta, ¿no? Y a veces no lo veía así y yo me ponía un poquito nerviosa y eso me sacó mucho de la novela, lo tengo que reconocer. Igual le doy otra oportunidad ya sabiendo esto y lo consigo ver con otros ojos, no lo sé. Tengo que decir que es un libro, a pesar de esto de que yo estoy diciendo, que es un libro que está gustando mucho. Ahí, si os metéis en Goodreads, en Instagram, vais a ver reseñas súper buenas de este libro, así que no os quede solo mi mal sabor de boca, porque a muchas personas les gusta mucho esta historia. Y nada, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado mucho, de verdad. Son libros que son súper especiales para mí, me encantará que si los leéis en algún momento, pues vengáis y me lo dejáis en comentarios y podamos charlar un poquito más sobre ellos. También contadme si os apetece, qué libros os ha llamado más la atención, si habéis estado en Japón alguna vez, si os gustaría, pues no sé, lo que queráis, charlamos por ahí como siempre. Y antes de terminar, pedirte que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho y te ha gustado este vídeo y te apetece más contenido sobre libros y sobre Japón. Muchísimas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!